Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. Durante el mandato de Mariano Rajoy, varios ministros del PP alertaron al presidente sobre posibles interferencias legislativas relacionadas con Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal Montoro en 2006 y abandonada por él 2 años después al ser nombrado portavoz económico del partido. Así lo confirman a El Mundo diversas fuentes del Ejecutivo. El más tajante fue José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, quien denunció que Montoro intentaba frenar reformas que perjudicaban a clientes de su antigua consultora. En particular, Soria señaló que Hacienda bloqueaba su propuesta de recortar subvenciones a las renovables, alineándose con los intereses de Abengoa, cliente de Equipo Económico cuyo presidente, Ricardo Martínez Rico, formaba parte del Consejo de Administración de la Energética. En ese contexto, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, recibió incluso una carta del gabinete de Montoro con membrete de Abengoa proponiendo una reforma favorable a la empresa. A pesar de las advertencias, Rajoy y la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría respaldaron a Montoro incluso después de que nombrara como jefe de gabinete a Felipe Martínez Rico, hermano del presidente de la consultora. Ayer se lo preguntaba de manera retórica al darles la noticia de la imputación de Montoro y de otras 20 personas, entre ellas 8 de los que eran su equipo en el Ministerio de Hacienda. Ayer se lo preguntaba de manera retórica. ¿No sabía nada Mariano Rajoy de las actividades de Montoro? Y les ponía como ejemplo el caso de Ábalos y Cerdán. ¿No sabía nada Pedro Sánchez de lo que hacían Ábalos y Cerdán? ¿Verdad que es inverosímil? Bueno, y ayer les decía, es inverosímil que Rajoy no supiera nada de lo que hacía Montoro. Y la noticia hoy es que ministros del gobierno de Rajoy le alertaron. De la misma manera que el breve ministro de Pedro Sánchez, Máximo Huerta, estuvo muy poquito en el gobierno y ya oyó el tema de las andanzas de Ábalos en el parador de no sé dónde, pues de la misma manera, por supuesto que la gente en el gobierno de Rajoy sabía lo que estaba haciendo Montoro y alertaron expresamente a Rajoy. El ministro Soria le dijo, oye, que este está haciendo guarradas, que este está beneficiando a los clientes de su despacho de asesoría económica. Y tanto Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría no hicieron nada, respaldaron a Montoro. Es decir, permitieron que siguiera cometiendo irregularidades. Ayer no solo salió la noticia de que van a empapelar a Montoro, no solo salió la noticia de su imputación. Salió también la noticia, bueno, empezaron a rescatarse noticias de cómo Montoro se dedicaba a utilizar el Ministerio de Hacienda para tratar de amedrentar a aquellos que trataron de investigar lo que Montoro hacía. Y por ejemplo, recordaba a Javier Chicote en ABC cómo cuando ellos empezaron a informar de los temas de Montoro empezó la persecución contra ellos, persecución por parte de Hacienda. Con lo cual, ojo que no se amplíe el catálogo de delitos cometidos por Montoro. Todo esto supuestamente, claro está. Ayer salió Montoro muy encocorado a decir que todo es mentira, que no hay pruebas y que le están persiguiendo. No, hombre, persecución parece que es la que hiciste tú a aquellos que intentaban informar de lo que hacías. Por cierto, al leer que el ministro Soria alertó a Rajoy de lo que estaba haciendo Montoro, me he acordado de cómo de abruptamente acabó la carrera política de Soria. ¿Tendría algo que ver alguna venganza de aquellos a los que Soria estaba señalando por presuntas corruptelas? ¿Y por qué Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría no hicieron nada cuando fueron informados? ¿También estaban pringaos o tenían otras cosas por las que estaban pringaos? El problema de España, la razón por la cual España ha ido de mal en peor en estas últimas décadas, pues es porque teníamos arriba, en un partido y en el otro, a una panda de chorizos. Lo siento decirlo así, sé que hay socialistas honrados, sé que hay militantes del Partido Popular, cargos del Partido Popular honradísimos, probablemente la mayoría,
Pero el caso es que al final se terminan haciendo con las riendas del poder los chorizos. Y en España se ha dejado que todos los enemigos interiores y exteriores de España fueran pegando bocaos a la nación, porque lo que teníamos arriba, que tenía que haber defendido la nación, no eran más que unos vulgares ladrones. Ese es el problema. A lo que estaban era forrarse. Y les importaba un bledo el que España se caiga a trozos. Y claro, los de enfrente, que tienen los objetivos políticos muy claros, pues a sacar tajada, en algunos casos poquito a poquito, ahora con Sánchez muchito a muchito. Pero el caso es, o tienes gente honrada arriba, y que por tanto pueda preocuparse de defender los intereses de la nación, o si tienes chorizos arriba, pues estamos muertos. Porque entonces todos los enemigos interiores y exteriores se aprovecharán de que nuestra nación está gobernada por chorizos, como se están aprovechando ahora. En fin, yo creo que la gente pues cada vez percibe más que aquí hace falta un cambio de rumbo, que aquí hace falta una limpia. Aquello que gritaban los del 15, ¿se acuerdan? No hay pan para tanto chorizo. Bueno, pues parece que vuelve el lema, pero ya de manera interiorizada. Y la gente es cada vez más consciente de los problemas, y todas las encuestas, y cuando digo todas, es todas, apuntan en la misma dirección. Escuchen. El 13 de junio, coincidiendo con la difusión del auto judicial que implicaba a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, en una presunta trama de corrupción, el Centro de Estudios Andaluces, Centra, inició su segundo barómetro del año. El Partido Popular sigue como fuerza más votada en Andalucía con entre 55 y 57 escaños, aunque mantiene una tendencia a la baja. Actualmente tiene 58 diputados, 3 por encima de la mayoría absoluta. El PSOE, ya liderado por María Jesús Montero, obtiene uno de sus peores datos de la legislatura, con un 19,8% del voto y entre 24 y 26 escaños frente a los 30 de 2022. Vox continúa al alza y podría alcanzar los 18 diputados, teniendo en cuenta que hoy tiene 14. Las fuerzas a la izquierda del PSOE, por Andalucía, Podemos y Sumar, sumarían un 10% del voto y hasta 9 escaños. Adelante Andalucía también aspira a mantener representación e incluso alcanzar los 3 escaños. Repitamos el dato. Bueno, esto es un sondeo del CIS andaluz, que se llama... ¿Cómo se llama? Centra. Bueno, repitamos el dato. El PSOE de Andalucía, que ha gobernado Andalucía durante más años que Franco estuvo menos años en el gobierno de España que el PSOE de Andalucía en Andalucía. Bueno, pues ese PSOE de Andalucía está ya por debajo del 20% de los votos. Lo repito, por debajo del 20% de los votos. El Partido Socialista se está hundiendo en todas las encuestas. Y cuando digo todas, es todas. En unas se hunde más rápido, en otras se hunde más bajo, pero todas apuntan a lo mismo. Esos tiempos en los que ahí Sánchez parecía conservar un sólido suelo de entre 110 y 120 diputados, se acabaron. Todas las encuestas reflejan que a raíz del estallido del caso Ábalos, con todo el asunto de las sobrinas diversas, a raíz de la detención de Cerdán, a raíz del apagón, el PSOE se está desplomando. Ya son varias las encuestas que le dan por debajo de los 100 diputados y cayendo. Pero lo de Andalucía es espectacular. Que el Partido Socialista, que lo ha sido todo en Andalucía con mayorías absolutísimas durante 40 años, consiga de repente situarse por debajo del 20%, es algo simbólicamente demoledor. ¿Y en Andalucía quién sube? Pues sube la izquierda a la izquierda del Partido Socialista y se dispara Vox. ¿Y el PP, que gobierna con mayoría absoluta en Andalucía? Bueno, pues el PP de Juanma Moreno, el PP del corazón así de ancho con el dinero ajeno, pues resulta que está a la baja y que corre el riesgo de perder la mayoría absoluta. No pasaría nada si pierde la mayoría absoluta, porque siempre encontrará en el PSOE andaluz un sostén externo para revalidar gobierno. Pero vamos, que ya la situación es un poco más incómoda. ¿Por qué el PP está a la baja estando el PSOE hundiéndose?
Lo normal sería que si el PSOE se hunde, pues oiga, el PP le arranque voto por la derecha y suba. Sin embargo, en Andalucía lo que pasa es que parte del voto que el PSOE pierde se va hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y el resto del voto que el PSOE pierde, más el voto que el PP pierde, se va a Vox. ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo comentaba ayer. Han cambiado los problemas. Ya la gente está en otra cosa. Los criterios tradicionales, eso de derecha, izquierda, progresista, conservador, todo eso es una mamarrachada que hace mucho que ha dejado de significar nada para la gente, sobre todo para la gente joven. A la gente joven le llega el bobo de Sánchez con las chorradas de y vamos a hacer 100 actos sobre el franquismo este año, y la gente mira y dice, ¿de qué habla este carcamal? ¿Quién es ese Franco? Ah, espera, voy a informarme a ver quién era. Estamos en una situación donde al final pues se demuestra de qué va la política. La política va de una cosa muy simple. En una democracia me refiero. La gente tiene problemas. Y si la gente tiene problemas, quiere soluciones. Si tú se las das, te votan. Si tú se las prometes y nadie se las da, te votan. Si tú, en lugar de darle soluciones a la gente, pues no solo no se las das, sino que ni siquiera les escuchas, o incluso les insultas por quejarse de los problemas que tienen, pues la gente te abandona. Y si tú vas diciendo tonterías, cuando la gente dice, oiga, que esto de la inmigración nos está machacando, y tú sueltas chorradas como Juanma Moreno en Andalucía, tenemos el corazón así de ancho, pues la gente dice, pues macho, no sé cómo tendrás el corazón de ancho, pero yo tengo las pelotas muy hinchadas, ya de tanto problema. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero teniendo en cuenta que se ha pasado el umbral de hasta los mismísimos, intuyo que va a haber reposicionamientos políticos rápidos y claros, tanto en el PP, que ya lo estamos viendo en el ligero endurecimiento del discurso sobre la inmigración, como, todavía no lo estamos viendo, pero lo veremos, en el propio PSOE. La izquierda tendrá que adoptar también un discurso de control de la inmigración. Y si no, le va a pasar lo que a la izquierda alemana, que le saldrá una escisión anti-inmigración, como le ha salido, por ejemplo, al separatismo catalán. Y esa escisión anti-inmigración se está comiendo al separatismo catalán. Bueno, más noticias acerca del atacante del vecino de Torre Pacheco, es decir, del responsable de ese ataque gratuito que al final ha desencadenado toda la ola de protestas en Torre Pacheco. Escuchen. Fuentes cercanas a la investigación confirman a The Objective que Issam B. el marroquí de 19 años implicado en la agresión a un vecino de Torre Pacheco, no residía en esta localidad murciana sino en Jumilla, a unos 100 kilómetros de distancia. El sospechoso acumula antecedentes policiales en ambos municipios por delitos cometidos entre 2024 y 2025, entre ellos hurto, estafa, robo con violencia y atentado contra la autoridad. Issam es el único de los 3 investigados que ha ingresado en prisión provisional tras declarar ante el juez por un delito de lesiones. Los otros 2 han quedado en libertad con medidas cautelares. Actualmente se encuentra en el centro penitenciario de Martutene, San Sebastián, aunque según fuentes penitenciarias se prevé su traslado a otra prisión en los próximos días, dado que la causa está siendo instruida por un juzgado de San Javier, Murcia. Hurto, estafa, robo con violencia y atentado contra la autoridad. Este no era un inmigrante irregular, este era un inmigrante legal. Un inmigrante legal delincuente. ¿Qué demonios hacía en España? ¿Me lo quiere explicar alguien? ¿Cómo puedes tener en España a un señor que viene de fuera y se dedica al hurto, a la estafa, al robo con violencia y a agredir a agentes de la autoridad? ¿Qué narices hacía en libertad? ¿Qué narices hacía en nuestro territorio? ¿Por qué no estaba expulsado ya desde hace un año?
Aquí hay algo que no funciona. Y a la gente no se le puede decir, no, es que la ley de extranjería hace que los trámites... Nos importa una mierda lo que diga la ley de extranjería y los trámites. Si la ley de extranjería pone unos trámites que hacen imposible echar a un tío que se dedica al hurto, al robo con violencia, atentado contra la autoridad, pues entonces habrá que cambiar la ley de extranjería. Qué bien que cambian ustedes las leyes cuando les interesa. ¿Que la ley de extranjería no permite echar ágilmente a este tipo de sinvergüenzas? Bueno, pues cambie usted la ley de extranjería. Nos importa un bledo lo que usted haga. Pero evidentemente es intolerable que aquí en España esté residiendo, legal o ilegalmente, ningún tío que delinca. Bastante tenemos con aguantar a nuestros propios delincuentes como para importar delincuentes del exterior. Es intolerable que haya gente con antecedentes penales aquí en España. Igual, por cierto, que es intolerable que se permita a gente de fuera borrar sus antecedentes penales. Oiga, no. Eso pues es algo como medida de gracia para los españoles. Pero un tío que viene de fuera, que borre sus antecedentes penales para poderse nacionalizar. ¿Pero de qué vamos? Yo no quiero que se nacionalice ningún tío que sea un delincuente. Bastante tengo con aguantar a los que ya tengo en España. Si por mí fuera y nos pudiéramos deshacer de los españoles delincuentes, pues se los mandábamos a alguien, pero no es posible. Bueno, pues al menos no traigamos delincuentes de fuera. El tema de las leyes es muy fácil. Quien tiene el gobierno hace las leyes, y cuando existe voluntad, las leyes se hacen con sentido común para que al final los resultados sean los deseables y lógicos. Ejemplo, que un tío que comete robo con violencia, atentado contra la autoridad, hurtos, como este tío que al final agredió al al vecino de Torre Pacheco, pues según comete el primer delito, se vaya primero a la cárcel, después a un centro de detención y a la frontera. Eso es lo que dice el sentido común. Así que cambien las leyes que haya que cambiar. Pero no puede volver a suceder esto. No puede volver a suceder que personas que no tendrían que estar aquí cometan actos delictivos aquí. Bueno, ya saben ustedes que ha habido un caso particularmente espeluznante, el marroquí que ha llegado hace menos de 2 meses en patera a Canarias y que hace 2 días pues quemaba viva a su novia, una chica de 17 años, fugada de un centro de menores de Las Palmas. Bueno, por supuesto no ha habido ninguna condena de ninguna de nuestras supuestas feministas, tampoco de Pedro Sánchez. Queman viva a una chica y no merece en algunos medios ni la 100ª parte de comentario que el piquito de Rubiales. Será porque es más grave lo del piquito, ¿no?, que quemar viva una menor. Bueno, ¿qué hace la policía? ¿Qué hace el gobierno ante lo que ha pasado con este marroquí llegado hace 2 meses en patera y que ha quemado viva una menor? Pues lo que hace el gobierno es blindar Las Palmas de Gran Canaria. Aquí es donde todos ponemos cara de expectación. ¿Van a blindar Las Palmas de Gran Canaria para que los vecinos puedan salir a pasear por la calle sin miedo a los delincuentes? ¡No! Van a blindar Las Palmas de Gran Canaria para evitar posibles protestas por el hecho de que un marroquí llegado en patera hace 2 meses haya quemado viva a una menor. Escuchen. La Policía Nacional ha activado un plan especial en el barrio de la isleta Gran Canaria para prevenir posibles represalias después de que un joven marroquí de 20 años quemara al 95% el cuerpo de una menor de 17 años con la que convivía en un piso ocupado. La zona, marcada por una convivencia tensa entre vecinos históricos y una creciente población inmigrante, ha motivado el despliegue de unidades de élite ante el riesgo de disturbios. Según fuentes policiales, el operativo busca evitar la aparición de grupos como los que actuaron en Torre Pacheco, Murcia, tras la agresión a un anciano vecino de la localidad. La operación denominada Instrucción Operativa 27 Canarias 50 comenzó el miércoles y estará activa hasta el domingo. O sea, que tenemos policía para blindar Las Palmas de Gran Canaria
para que no haya protestas por este nuevo episodio de violencia importada. Pero no tenemos policías para evitar que los vecinos de la zona pues ya casi ni puedan salir a la calle. ¿Qué tal si dedicamos los recursos policiales a garantizar que los delincuentes no aterroricen a los vecinos de la zona? No sé, y así nos ahorramos las protestas vecinales. Si la gente no tiene de qué protestar, pues no protesta. No sé, como idea, vamos. En fin, ayer les comentaba que Donald Trump ni los aranceles, ni lo de Ucrania, ni lo de Oriente Medio, nada de eso le ha afectado a su popularidad en Estados Unidos. Y sin embargo, el caso Epstein sí le ha afectado grandemente a su popularidad. Ya les dije ayer que había perdido 8 puntos en cuestión de 2-3 semanas Donald Trump, porque el manejo que ha hecho del caso ha sido desastroso. Bueno, Donald Trump parece que ha entendido el mensaje y ha hecho 2 cosas en los últimos días destinadas a pues tratar de taponar esa vía de agua por la que se le estaba yendo el apoyo de algunos de sus partidarios más activos. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la fiscal general Pam Bondi que haga públicos los testimonios del gran jurado que en su día acusó formalmente al magnate Jeffrey Epstein por tráfico sexual. La decisión llega en medio de las críticas a la administración por su gestión del caso. La orden se produce justo cuando el escándalo Jeffrey Epstein vuelve a cobrar fuerza en Estados Unidos tras una investigación conjunta del FBI y el Departamento de Justicia que concluyó que el magnate no poseía una supuesta lista de clientes famosos a los que extorsionaba. Ambas instituciones también ratificaron que Epstein se suicidó en prisión, desmintiendo las teorías conspirativas que apuntaban a un asesinato encubierto. Asimismo, anunciaron que no serán públicas nuevas pesquisas. El cierre del caso se conoció después de que Elon Musk, ya fuera del gobierno, afirmara sin pruebas que Trump figuraba en esa supuesta lista de clientes. El tema de la lista de Epstein, pues ya lo comenté ayer. Durante muchísimo tiempo, Trump y sus partidarios se habían pasado diciendo: Biden oculta la lista de clientes de Epstein, Biden trata de encubrir a los pederastas que se dedicaban a aprovecharse de niñas menores en la isla que este magnate poseía y tal. Cuando lleguemos al gobierno os vais a enterar porque vamos a hacer pública la lista de Epstein. Bueno, pues han llegado al gobierno y no han hecho pública ninguna lista de Epstein. Y hombre, pues yo qué sé, puedes dar explicaciones razonables de por qué no lo haces. Pero es que Trump no ha dado explicaciones razonables. Ha dicho, no, hemos publicado todo lo que había. Al final resulta es que no había ninguna lista de Epstein. Bueno, vamos a ver, lo de la lista de Epstein es una manera de hablar. Lo que quieren saber los americanos, y en particular algunos de los más acérrimos partidarios de Donald Trump, es que otros pederastas se aprovechaban de niñas en la isla del magnate. Eso es básicamente lo que quieren saber los americanos. No saben si hay una lista como tal o no hay una lista como tal, pero el caso es que del caso Epstein, al final, pues se ha condenado a Epstein, que se suicidó de una manera sospechosísima en prisión, por mucho que se diga lo contrario, a Ghislaine Maxwell, su ayudante, y luego también ha salido salpicado el príncipe Andrés de Inglaterra. Solamente esos. Cuando había muchos más que se dedicaban, parece, a beneficiarse a menores en las fiestas que Epstein organizaba. Bueno, pues lo que los americanos quieren saber es quién demonios son esos pederastas. ¿Podría ser Trump uno de ellos y entonces por eso estar encubriendo? Eso es una tontería. Si hubiera lo más mínimo contra Trump relacionado con Epstein, pues ya se lo habrían sacado los demócratas para evitar que llegara a la Casa Blanca. Trump es un señor al que hasta han intentado matar para evitar que ganara las elecciones, con lo cual como para retener información que le pudiera vincular con Epstein. No. Ahí la gente percibe que hay algo raro, que Trump está ocultando la información por algún motivo. Bien porque resulta que haya llegado a un pacto con los que ahí aparecen, bien porque esté guardándolo como herramienta de presión política contra sus oponentes, por lo que sea, o bien porque a lo mejor le están boicoteando desde dentro elementos demócratas todavía presentes en el FBI y en el Departamento de Justicia. Por lo que sea,
Trump ha intentado reaccionar como reacciona siempre, diciendo, nada, los que preguntan por esto, nada, son unos bobos. Pues no, chico, los que preguntan por esto son precisamente algunos de tus partidarios más acérrimos, con lo cual, pues no tienes más remedio que reaccionar y dar unas explicaciones. De hecho, hace 2 días el general Flynn, uno de sus máximos apoyos, le dirigió una carta pública enormemente respetuosa, pues pidiéndole que reconsiderara el asunto y que, en fin, diera respuesta a la ciudadanía. Y Trump, pues ha respondido, y ha respondido haciendo 2 cosas. Primero, echando del Departamento de Justicia a la fiscal del caso Epstein y del caso de Diddy Combs, que curiosamente resulta que es la hija del anterior mandamás del FBI, Comey, es decir, demócrata furibundo anti-Trump. O sea, que la fiscal del caso Epstein era una del Partido Demócrata. Ajá. Y llegó a un acuerdo con Ghislaine Maxwell para no hacer públicos los datos de la agenda de contactos de Ghislaine Maxwell. O sea, se confirman las sospechas de que el Partido Demócrata intentó encubrir quiénes se beneficiaban a las menores en las fiestas de Epstein. ¿Y todavía no habían echado a la fiscal del caso? Pues ya era hora, querido Donald. Segunda cosa que ha hecho ayer Donald Trump, pues es decir, que no existe ninguna lista de Epstein, pero vamos a hacer que se liberen, que se publiquen todos los testimonios ante el gran jurado que condenó a Jeffrey Epstein. Pues muy bien, Donald, ya era hora de que hicieras algo normal en este caso. No puedes aplicar a tus partidarios las mismas técnicas de presión que a tus detractores. A tus detractores les puedes machacar, les puedes decir lo que te dé la gana, pero a tus partidarios les tienes que cuidar, chico. Porque además son ellos los más activos a la hora de protegerte de tus detractores. Con lo cual, pues Donald Trump ha ordenado a la fiscal general del Estado, Pam Bondi, que publique todo lo que se habló ante el gran jurado que condenó a Jeffrey Epstein, sujeto a la aprobación del tribunal. Porque esa es otra. Hay cosas que puede publicar si le autoriza la justicia. Y si no le autoriza la justicia, pues lo que esperan tus partidarios, Donald Trump, es que si el tribunal te dijera que no se pueden publicar esos testimonios, pues tú des la misma batalla judicial que das cuando otros tribunales tratan de entorpecer tus medidas legislativas, ¿no? Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es hablamos de Mauritania, donde ha estado Sánchez, una tierra que ha calificado como llena de oportunidades, pero en la que existe la esclavitud, se castiga la homosexualidad y se restringe la libertad de expresión. También hoy tenemos que hablar del Partido Popular, que se ha unido a la izquierda y al separatismo en el Parlamento de Cataluña y ha apoyado el Estatuto Municipal Rural, que excluye el español e impone la perspectiva de género. En el ámbito internacional, Bruselas plantea que las compañías paguen un nuevo impuesto sobre la facturación y no sobre los beneficios. Se está ultimando ese nuevo impuesto que obligaría a grandes empresas, incluso extranjeras, a entregar parte de sus ingresos totales, aunque no tengan beneficios. Recuerda, como siempre, que tenemos las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz viernes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.